Paco, gracias por acompañarnos en GRX Actualidad. Estamos en plenas fiestas de la Chana. Sí, Esta noche empiezan. así es. ¿Cuál es el plan que tiene Paco Cuenca con las fiestas de la Chana? Lo primero, nada, gracias por compartir un ratico y encantado. Voy a hacer, creo, como todos los años. Tengo faena porque tengo una vídeo de carácter regional con el tema de cultura. En cuanto termine a las 8, 8 y pico, quiero recoger a mi padre, como todos los años, y bajarnos un ratito al pregón, lo da la directora de, como decíamos nosotros, del mixto, que es Severo Ochoa, en la Chana del Instituto Mixto, y echar un rato por allí. ¿Qué tiene la Chana que no tiene otro barrio de Granada? Mira, sigue manteniendo identidad. Esto me parece muy importante. Y creo que siempre ha sido una mezcolanza de gente que venía en los años, de hecho se construyen los barrios de periferia, se construyen cuando en los años 70 especialmente, 60, 70, se produce una migración del campo a la ciudad por prosperidad, porque era gente que incluso muchos eran migrantes, se vienen a los pueblos y de los pueblos, bueno, cambiaron marjas de olivos que tenían por irse a la Chana. Y hoy sigue siendo un espacio muy singular, de mezcolanza, de gente que viene también de otros sitios, en muchos casos migrantes. Hay un espacio de convivencia y sobre todo tiene mucha calle. Y yo creo que, bueno, tener calle creo que es muy importante. Es muy importante. Oye, ¿qué queda del Paco de la Chana, de pequeño, de niño, y en el Paco de ahora en el Parlamento andaluz? Todo. Sigo teniendo la misma curiosidad, las mismas ganas de hacer cosas, de descubrir, de aprender, y en ese sentido todo lo que puedo hacer incluso por ayudar a la gente que tengo alrededor, lo mismo. Es lo mismo que hacía. Nosotros hacíamos, yo te decía, teníamos mucha calle, vivíamos mucho, sabíamos cómo podíamos abordar las cosas, y a partir de ahí sobre todo había una conciencia colectiva, de ser parte de algo importante. Más o menos tenemos la misma edad, esa calle que teníamos cuando íbamos a jugar, a pegarle balonazos a las cocheras, Sí, fútbol. ¿Qué ha pasado en la sociedad que ahora los niños es como que no pueden estar en la calle jugando? Sí, bueno, han cambiado las cosas. Tú vas, hay determinados barrios de la ciudad donde todavía hay un montón de calles, de sitios, o sea, de chavales jugando en muchos sitios. En aquella época, yo soy de la época en la que recuerdo todavía calles de Granada que no estaban asfaltadas. De barrio. La gente decía, ya no se juega a la lima, o ¿dónde se va a jugar a la lima? O al trompo, si está todo asfaltado. El trompo necesita un poquito de tierrecilla, evidentemente, porque hace hoyos, hacemos los hoyos con el dedo, y la lima igual, tiene que haber barro. Yo creo que también han cambiado los hábitos. Los chavales tienen mucha tele, tienen muchas videoconsolas, y antes pues teníamos calle. Creo que cualquier etapa es buena. Lo que hace falta es educar. Lo que hace falta es poner valores. Lo mismo que antes teníamos valores de respeto, consideración. En la calle, ahora hay que trasladarlo, hagan los críos lo que hagan. Sacar todo el tema, luego vuelvo, pero sacar el tema de valores. ¿En política se están perdiendo los valores? Mira, yo creo que no. Creo que no. Lo que hay es demasiado postureo público. Y me explico. Como las redes sociales, como la tele, lo que sacan es 15 o 20 segundos, pues hay mucha gente en política, no todos ni todas, pero hay mucha gente que utiliza esos 15 o 20 segundos para llamar la atención. ¿Y cómo llama la atención? Pues diciendo una chorrada más grande que la ha dicho anteriormente. También te digo una cosa. Yo procuro estar rodeado de gente que no dice barbaridades. Procuro estar rodeado. Últimamente estoy viendo, sobre todo con el auge de los extremos, de los populismos, de la ultraderecha, estoy viendo demasiado gallito, mucho gallito, y eso no me gusta. Hablando de extremos, es verdad, yo creo que el tema de las redes sociales tiene mucho que ver con la gente joven. Se está yendo mucho a los extremos. Hubo una época que se iba a un cierto extremo, el 15M, ahora se está yendo hacia el otro extremo. No podemos parar las redes sociales. ¿Cómo paramos los extremos? No, ¿O no hay que parar al extremo? A ver, los extremos siempre han existido. Yo siempre digo que hay una parte de Vox que ha estado refugiada, y todavía muchos siguen refugiados en el Partido Popular. O sea, que están ahí, ¿eh? Y siempre han estado ahí. Lo que es importante es que tengamos la suficiente actitud crítica como para decir que ningún extremo es bueno. Lo digo con toda la franqueza. No podemos parar las redes. Lo que sí podemos hacer es
educarnos en las redes, educar y educarnos en las redes. Ser capaces de entrar en las redes sociales y ver quién lo dice, por qué lo dice, qué hay detrás, qué interés puede tener detrás. Y veo mucha gente que, bueno, yo siempre lo digo, la gente de la ultraderecha y mucha gente de la derecha trabaja al servicio de las grandes corporaciones, no trabaja al servicio de la gente. Y eso hay que rascar un poquito las redes sociales. Si uno lo mira, lo ve. Sí, pero sobre todo hay que entender las redes sociales porque luego al final cuando ves algo el algoritmo ya te come por ese lado. Entonces, No, y tanto además, por un lado como por otro, siempre tienes que rascar, como tú dices, de ver qué hay detrás de esas cositas. detrás de cualquier mensaje Por eso, está el sentido común. Entonces, cuando tú ves a alguien que vocifera, que grita, no es que no me guste o me deje de gustar, es que hay que pensar por qué lo dice y qué hay. Volvemos para atrás. Pasaste 2 etapas de alcalde. Sí. 2016 y luego en el 2021. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo mejor que te quedas de esa época de alcalde? La época de lo bueno y de lo malo. Vamos a no llamarle malo. ¿Qué crees que podría haber hecho mejor en esa época de alcalde? Bueno, te voy a decir primero lo bueno. Lo que sí, hombre, claro, lo que tú quieras. Yo me siento muy orgulloso de haber prestigiado a Granada y situarla en las primeras ciudades de este país, admirada por toda Europa. Lo digo con orgullo. Veníamos de una época en la que se habían tomado decisiones, ese 2+2, torticero entre PP y Ciudadanos, ese dejar. Hay gente que dejó su acta de concejal. ¿Habrá algo más chungo que presentarte a concejal y luego dejar el acta porque el otro firmar un 2+2? Hay cosas chuscas. O meternos en el mapa de los líos urbanísticos. Cuestiones que están condenadas, que no es que... De esa etapa le dimos la vuelta un poquito de tiempo para prestigiar Granada, no solo para que vinieran grandes eventos como los Goya, la Cumbre de Jefes de Estado, la Copa del Rey, las Fuerzas Armadas. Eso no hubiera pasado si no hubiera existido prestigio. Va a venir aquí la Casa Real, si no ve que la ciudad está bien, tranquila, va a venir aquí los grandes eventos, la Copa del Rey o los Goya. Si no entienden que hay una ciudad que funciona, que está bien y que no hay lío, eso lo conseguimos. Pero además hay otra cosa fundamental, y es que levantamos un poquito la mirada y hicimos de Granada una ciudad de la ciencia, del conocimiento, trajimos el acelerador de partículas, que costó mucha batalla, la inteligencia artificial, la alianza con la universidad, o la ciudad de la cultura, con la música en la calle. Yo me siento orgulloso de haber dotado de proyectos a esta ciudad, una ciudad basada en la ciencia y el conocimiento, con su universidad al frente, una ciudad que no solo viva del turismo, una ciudad equitativa, igualitaria, donde pisábamos todos los barrios y sobre todo esa parte que te decía, ¿no? De prestigio y orgullo granadino. ¿Qué mejoraría? ¿Qué te hubiera gustado hacer de manera diferente o qué te hubiera gustado cambiar o hubiera hecho? Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, que no es... No te lo dieron todo, ¿no? Que no es mala cosa. No lo pusieron fácil. Nosotros allí teníamos 6 o 7 formaciones, era difícil, en minoría. Pero bueno, hicimos humildemente lo que creíamos que teníamos que hacer. Y yo nosotros hemos captado prácticamente captamos en su momento casi 50 millones de euros. Yo creo que gran parte todavía están por invertir. Y a mí lo que se me queda el pellizquito de que hay barrios todavía de Granada que tienen una degradación física importante. En materia de vivienda, ¿qué hace que se degrade? ¿Ejemplo? La zona norte. Hay zonas del barrio de la zona norte y la Almanjaya que tienen una enorme degradación física. Son viviendas, en muchos de los casos, viviendas públicas. Hablando de que todavía quedan unas 1.000 viviendas públicas de las 5.000 viviendas públicas. O sea, de las 5.000 viviendas públicas que hay en la Almanjaya, cerca de 1.000 todavía están ahí en una situación muy degradada, ¿no? Y zonas de la Zaidín y de la Chana, barrios, zonas del Zaidín donde todavía hay un cuarto sin ascensor. El no haber podido echar una mano, o más que porque no teníamos competencias, pero conseguir fondos para echar una mano. Ahí vamos. Nueva etapa, parlamentario. ¿Qué papel te gustaría jugar? No estoy preguntando cuál te han asignado que juegues, sino cuál te gustaría o cómo te gustaría pasar en esta época pensando en Granada o trabajando por Granada. Mira, desde el Parlamento. Hay 3 cosas. Me gustaría contribuir a que Granada sea capital cultural de Europa, en mi papel, en este caso, en defensa de Granada, en el Parlamento, porque creo que cuando arrancamos el proyecto de la candidatura, en su día
todo nuestro empeño era saber hacia dónde queríamos ir. Lo explico. Capital cultural de Europa, ¿para qué? ¿Solo para la marca? Creo que hay algo más, ¿no? Hay que contar qué queremos hacer, qué vamos a conseguir, hacia dónde vamos a llegar, porque eso tiene que servir para que la ciudad se transforme, mejore. Y eso no se está haciendo, quiero contribuir a ello. Y luego hay una parte que me parece esencial, y es todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es el gran problema que creo que tienen ahora mismo los granadinos, y volver a hablar de ordenación del territorio. No se habla de urbanismo. Es decir, de ordenación del territorio como herramienta de equidad, de desarrollo, de habitabilidad, de vivir bien, de eso. O sea, si te pregunto, si digo, las reivindicaciones de Paco Conca en Sevilla a partir de ahora para Granada va a ser vivienda y reordenación del territorio. Eso es donde voy a contribuir con ideas que las tengo. Mi batalla va a ser que nos traten lo mismo que a otras provincias. Vamos. ¿Sigue siendo Granada de tercera? No, la Junta, yo me he pasado toda mi etapa de alcalde peleándome con todo el mundo para que Granada fuera reconocida como lo que es una de las ciudades top de este país. Y por supuesto, al mismo nivel. No quiero ni más que otras ni menos, pero al mismo. Ya digo yo que la Junta tiene un poco quemado en ese sentido porque le da mucho cariño a Málaga y a Sevilla y poquito a Granada. ¿Por qué nuestra orquesta, la Orquesta Ciudad de Granada, que es una auténtica maravilla, tiene que estar cobrando, percibe menos dinero de la Junta que la de Sevilla? ¿Por qué tenemos la mitad, ojalá tuviéramos la mitad? Tenemos muchísimo menos de presupuesto de dotación de la Junta al museo, en este caso al Centro Lorca, y sí lo tiene el Museo Picasso. ¿Por qué en Málaga? Sí, porque hay muchas cuestiones que, insisto, hay que acabar con ese agravio que se tiene, que existe y es real, desde especialmente otras administraciones que miran a Granada como una ciudad o provincia menor, y eso no lo voy a consentir. Yo tengo una teoría, Paco. Todo en la vida te enseña para lo que estás en el momento. Todo lo que has pasado en la vida te enseña algo. ¿Qué te enseñó la docencia aplicada al mundo de la política? A tener paciencia con los niños. Mira, no. A entender que es la mayor herramienta que tiene la sociedad. Yo sigo diciendo que para salvarnos de esta sociedad tan compleja en la que vivimos, hay dos herramientas. Una es la cultura, el leer, hay que leer y viajar, eso es cultura. Y la otra es la educación. Y a mí en mi casa me educaron en el barrio en los valores del respeto, en los valores de la ayuda a los demás, en los valores de la consideración. Son valores que están en mi casa, de la cooperación, y que desde pequeño te hacen que te preocupe lo que tienes alrededor, la empatía. Yo creo que a día de hoy hay que recuperar esos principios en todos los marcos. Si tú tienes respeto por la gente que tienes alrededor, ya procurarás dejarlo en tu barrio. Si tú tienes empatía por los municipios que pierden población, ya le intentarás echar una mano para que no se queden vacíos. Eso es educar en valores, en principios. Y esto, y me siento muy orgulloso, en mi etapa de alcalde se firmó por consenso un documento que era la Granada Ciudad Educadora. Y ahí está todo escrito como proyecto, como visión de ciudad, y sobre todo intentar entender que esos valores personales se aplican también al entorno que tú tienes. La educación me enseñó, mi etapa, me sigo considerando docente, que no puedes quedarte parado, inmune ante cuestiones que te duelen y que tienes alrededor. Yo tengo la sensación de que cada vez, no sé si estás de acuerdo conmigo, es más difícil conectar con la gente joven. ¿Cuál crees que son, o tú cómo ves a esas nuevas generaciones, y cuál crees que son las sensaciones o tus sensaciones cuando los veas hablando de política? A ver, ahí volvemos a las redes sociales. Creo que hay mucha información y menos conocimiento. Es decir, mucha información. Los chavales saben de todo. ¿Por qué? Porque scroll infinito. Yo todo un rato en el scroll y me llega todo, sé de todo. Y hay cosas que me dicen, mi hijo, es que has visto, ha pasado, no sé, sí, me he enterado, ¿y dónde la has visto? En Instagram. ¿Y dónde la has visto? En TikTok. Pero también hay mucho bombardeo de mensajes. Y yo creo que los chavales jóvenes, fíjate, siempre se dicen que les da igual la política, que les da igual lo que tienen alrededor, que no les preocupan sus vecinos, que no les preocupa, son muy dejados. Yo creo que no, hay mucha conciencia. Lo que hace falta es ese punto. Yo creo que la gente, cuando irá madurando, la gente joven sobre todo,
al tener más información va a tener más criterio. Ese es mi parecer. Y a día de hoy es verdad que hay demasiada información que mucha no sirve, no sirve. Y también yo creo que como sociedad, y eso lo vivimos tú y yo y todo el mundo, estamos en una etapa de transición. Venimos de una etapa analógica, con puestos de trabajo, con una forma de vida, y de pronto el cacharro este lo ha cambiado todo. Esto lo ha transformado todo. Por tanto, todavía no estamos educados, formados para ser realmente digitales. Y los chavales que son digitales son los primeros, con lo cual la sociedad va a ir cambiando. Yo confío en la gente joven. Esa gente joven, hay mucha de ella, una parte fundamental en la educación es el deporte. Yo voy a entrar ahora en el baloncesto. ¿Qué tiene el Covirán Granada que hace que la afición tenga la afición que tiene? No, yo no sé si tú lo viste, el día que se bajaba de ACB, la gente estaba aplaudiendo, abrazándose, llorando porque se perdía la categoría y salía la gente aplaudiendo a los jugadores que acabamos de defender. Y te decías, esto sí es deporte. Esa gente, los jugadores se han dejado el pellejo. Sí. El club ha hecho un magnífico trabajo que está en todos los sitios de la sociedad civil, con la gente que hay que ayudar, con los menores, con los colectivos de la ONG de intervención social, exponiéndose públicamente. Y los jugadores dejándose el pellejo y a la gente aplaude. Eso es deporte. Tú te vas a otros deportes, vamos, a cualquiera que te vaya, yo ya digo que el deporte que yo me he educado, me considero deportista, ya evidentemente ya tengo una edad, ya me cuesta más trabajo y las rodillas me permiten menos, pero yo que he hecho mucho deporte y profesionalmente, soy profe de educación física, todo lo que aporta son valores positivos, siempre, siempre. Si hay algo negativo o vemos que en algún sitio hay un padre, una madre, hay insultando a nadie, ese es que no es deportista, ese es que no es el deporte, se viene de otro lado. Y yo sí creo que a la sociedad el deporte le llega. ¿Qué tiene el baloncesto? El baloncesto lo que tiene sobre todo es respeto. Oye, si te digo la primera jugada que se te viene a la cabeza de esta temporada de la Liga Endesa, ¿cuál ha sido la que dices, joder, esa me marcó este año? Bueno, yo me quedo con un momento en el que veíamos a Luis Costa en el Palacio que se pasa el balón por debajo de las piernas para hacer una asistencia y creo que en el primer o segundo partido que Luis se jugaba esta temporada. Ese tipo de detalles que dicen, yo me siento orgulloso de este jugador, de su principio, de sus valores y de su compromiso con Granada. ¿Granada tiene tejido empresarial suficiente para mantener dos deportes en la máxima categoría? Sí, yo me siento muy orgulloso. Yo digo una cosa que no quiero que se entienda mal. Yo he contribuido como alcalde para que los dos estuvieran arriba, y lo explico. Yo he sido, no sé si habrá mucho más alcalde, pero he visto los dos arriba. En mi etapa, los dos han estado en la máxima categoría. En mi etapa, los dos han estado en la máxima categoría. Y le hemos echado mucha mano al buen funcionamiento del Granada Club de Fútbol y al buen funcionamiento del Covirán Granada. A los dos. Se le ha hecho una mano porque yo tengo una estrecha relación con los presidentes y las directivas. Con lo cual, claro que se puede, perfectamente. Es que hoy en día la tele, para que no nos engañemos, la tele, el tejido de Granada, pero sobre todo la televisión, las marcas, hacen viable un proyecto que hay que entender que es de ciudad pequeña, ¿vale? Porque queremos estar, el Covirán asciende, Granada asciende y ya queremos que juegue la Champions y la Euroliga. Hay que saber dónde uno está. Si eso llega como pasó con los años de Don Diego, con el Granada Club de Fútbol. Pero la realidad es que es lo que es. Pero yo he contribuido y el ayuntamiento aportaba. Pero entonces, al que dice es que no hay patrocinadores suficientes, es que no entienden de deporte. A ver, los dos clubes han demostrado que se puede. Y ya digo que ellos tienen retorno por marca, retorno por televisión y tal. Humildemente, es verdad que Granada Club de Fútbol maneja unas cantidades, unos millones, unos contratos, para mí desorbitados, pero es viable y a ver si es viable, sin ningún tipo de duda. Y nosotros como hemos contribuido, cambiamos el formato de la concesión del estadio para que eso le echara una mano al club y funcionó muy bien, estando yo de alcalde como estaba hecho un desastre para que
contribuyera al Granada Club de Fútbol. Y a Covirán Granada echamos una mano como principal patrocinador, además de Covirán, para que estuvieran ahí. Eso sí, lo que hace el Covirán Granada con el presupuesto que tiene en ACB es para ponerle a Óscar, a Esther y compañía, hay que ponerle un monumento. Con ese presupuesto, competir ahí en ACB, los años que hemos estado, eso es de verdad un prodigio. Y volveremos a ACB en los próximos años. Yo te saco la muleta, tú entras si quieres, si no entras no quieres, ¿vale? El problema del Granada Club de Fútbol se soluciona vendiendo el Granada Club de Fútbol. No, hay que cambiar. Ahora mismo hay que cambiar la gerencia y la dirección. Yo no tengo ningún problema en decirlo. A ver, no puede ser que no tengamos muy claro quién es el dueño del club. Eso no es. Yo entré como alcalde. ¿Pero dices el nuevo o el antiguo? No, yo te cuento. El antiguo, yo te cuento. Cuando yo entro de alcalde, coincido prácticamente con la entrada de presidente de John Jiang, que yo creo que esto es de los chinos. Sí. ¿Vale? Y lo primero que yo hablé con John es: mira, dime exactamente quién va a mandar, quién es el dueño del club y quién toma las decisiones. Y me dijo, esto y esto. Lo decide la propiedad, esto y esto, Antonio Fernández Monterrubio, que era el jefe. Yo a partir de ahí eché una mano, que veía que tardaba, yo llamaba al chino. Yo, además, por WhatsApp, que lo puedes traducir, que entraba, me contestaba en chino, yo lo traducía, eso hoy en día se puede hacer muy fácil. Y yo estaba encima, ¿por qué? Pues porque Granada aporta mucho y Granada se jugaba mucho. Y yo tengo muy claro que en los últimos años la decisión de que permití que se fuera Diego, que saliera Antonio Fernández Monterrubio cuando era un magnífico gerente, yo creo que ahora mismo no hay claridad, no hay transparencia y no, yo creo que hay que mejorar muchas cuestiones. Se está viendo en estos últimos días, con despidos, con la situación económica. ¿Entiendes a las peñas? A ver, perfectamente. No solo entiendo a las peñas, sino que creo que son clave. Porque si nos duele, hay que moverse. Las cosas que nos duelen, lo que no podemos hacer es estar ajenos a algo que nos duele. Y si nos duele, pues lo hay que hacer. Por tanto, hay que, de forma muy respetuosa, pues un día sacar unos pañuelos, otro día concentrarse, cómo se va a hacer, ese tipo de cuestiones hay que hacerlas. Bueno, pues ya que has entrado en la muleta, no puedo irme de la entrevista si no te meto la pregunta nacional. Sí. Todo lo que está pasando a nivel nacional, Ábalos, Cerdán, Leire, Pabli, bla, PSOE. ¿Crees que el partido está actuando? La pregunta la tengo escrita, te la voy a decir. ¿Crees que el PSOE ha sabido reaccionar ante esta situación? Mira, lo primero, como militante socialista, como creo que todos los socialistas o quien se considere progresista, esto le genera un enfado y un mosqueo. Paco Cuenca está cabreado con la situación. Estoy mosqueado, ¿vale? ¿Por qué estoy mosqueado? Pues porque me da rabia. Me da rabia escuchar que fulanito tiene una vida disoluta, que no le pega a nadie. No lo consiento en nadie, pero mucho menos en los de mi equipo. ¿Qué ha hecho el partido? El partido ha hecho lo que tiene que hacer. En cuanto se ha enterado, echarlo. Digo, para apartarlo. Sí. Es que con carácter inmediato. Y te digo más, no veo a ningún socialista justificando lo de Ábalos, lo de Cerdán, no lo veo. Otra cosa sí diré. A ver, estoy viendo decisiones judiciales y actitudes. La mujer de pedir 24 años de cárcel a la mujer del presidente, que hay gente que lo pide. Yo creo que lo digo porque ya hay un ataque desaforado. La siguiente pregunta va por ahí. O sea que... Hay desaforado. Yo creo que hay un ataque y decisiones judiciales que yo siempre puedo entender, pero no lo comparto. ¿Esto puede ser un paso más a que la gente, a que la ciudadanía entienda política y corrupción es lo mismo? ¿Se puede llegar, o la gente puede llegar a entender que, da igual el color, no me hablo de que, hablo ahora por lo que está pasando, sí, pero da igual. La sensación que tiene mucha gente en la calle es, todos los políticos son iguales. Mira, si se piensa eso, se tiene poco respeto hacia la gente. Es decir, la inmensa mayoría de la gente sabe que todo el que está ahí en política no es igual. Lo sabe, si yo hablo todos los días con muchísimas personas, la gente tiene claro que todo el que está ahí, como en todos los gremios, por así decirlo, no debería ir, en política no debería existir ni uno, porque somos servidores públicos. Pero algunos se cuelan, en un partido, en otro, se cuelan. Por tanto, el tema es no que pueda haber, porque la inmensa mayoría, la gente tiene muy claro que son gente seria, respetuosa y honesta. No hay ninguna duda.
Y cuando se cuela alguno, lo que hay que hacer es echarlo inmediatamente y hacer un cordón, una línea y decir todo lo que tenga que ver con este, fuera. Lo tengo clarísimo. El PSOE lo hace, ¿eh? El PSOE lo hace. Y también te digo una cosa, sufrimos mucho cuando pasan este tipo de cosas. No pretendemos taparlas, ¿eh? No, yo sé, me consta por ambas partes y que la mayoría de los políticos con los que yo me rodeo, al final, por un lado y por otro, unos más de una forma, otros de otro, sí, al final no todos son iguales y evidentemente no. Pero ¿tú crees que vive la política española? Fíjate, me vengo a Granada, que yo soy de Granada y esto es de Granada. Y la política granadina demasiado instalada en el enfrentamiento. Yo creo que no. ¿Se podría hablar más de las cosas que se pueden hacer que de lo que se ha hecho y meterle mierda al otro? Yo hablaba de mi etapa, yo hablo de mi etapa como alcalde. Yo me siento muy orgulloso de haber firmado un pacto por Granada. En Granada se ha firmado un pacto, ese que se llamó el Pacto de los Mártires. El Pacto de los Mártires. El Acuerdo de los Mártires, que es un proyecto de ciudad firmado en un pacto por Granada, y ahí está el documento. Eso lo tengo yo y lo tiene todo el mundo, está en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos pusimos a apuntar todo lo que nos une, es mucho lo que nos une. Hay muchas diferencias. Yo creo que hay más cosas que nos unen. Wow, hay muchas diferencias. Pero por Granada uno es capaz de hacer una lista de 40 o 50 cosas que nos unen. Ya digo, hay demasiado postureo, demasiado griterío, y parece que es que todo el mundo no tiene más que insultar al otro, y nada más que... La gente sabe que la inmensa mayoría de gente honesta somos. Yo por lo menos me lo creo, lo tengo clarísimo. Soy un servidor público, el día que no lo considere yo me voy a mi puesto de trabajo, que tengo mi plaza de profe en Alfacar, y lo que sí hay que dejar claro es que yo creo que cuando hay alguno que la hace, la paga. Y ya está, y apartarlo. Que hay que seguir trabajando por el bien de los demás. La gente sabe que hay que estar encima de la política, opinar de política, porque si no lo hacemos y no participamos y no opinamos, posiblemente le vamos a dejar, bueno, 4 o 5 con intereses que son económicos manden donde le dé la gana. 2 preguntas para acabar. Una, un objetivo que se marca aquí en esta entrevista Paco Cuenca con Granada de aquí a final de la legislatura que está empezando. En el mandato del Parlamento, pues intentar que no se pierda el valor de nuestra Universidad de Granada. Me preocupa cómo el PP en la Junta está defendiendo el que salgan muchas universidades privadas y poniendo en tela de juicio o la estabilidad presupuestaria de forma permanente de la universidad. Voy a dar bocado por defender el motor económico y social de esta ciudad, que es su universidad. Y la última, ¿qué noticia te gustaría ver publicada en GRX Actualidad? Granada es capital cultural de